buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo están todos? Bien, gracias a Dios. Me alegro, me alegro. Bueno, vamos a empezar de una vez para aprovechar el ratito y pues ver los temas que nos tocan el día de hoy. Como ya les había adelantado desde la semana anterior, esta es la última clase virtual que vamos a tener y pues vamos a ver los últimos temas que nos tocan de el año, ¿verdad? En realidad es un último tema, es un tema muy lindo, muy entretenido, porque muchas veces nosotros le hacemos números a ciertos juegos de azar, ¿verdad? Y en ellos, pues lo que participa realmente, parte de la matemática es la probabilidad. Entonces muchas veces nos ponemos a jugar loto, o nos ponemos a jugar la lotería, o los mismos tiempos, ¿verdad? Y tal vez no tenemos demasiado claro cuál es la probabilidad que uno tiene de ganar en ese tipo de juegos. Hoy vamos a trabajar un poquito, estamos como en las bases, ¿verdad? De lo que es la probabilidad. De probabilidad se puede hablar muchísimo, hay cursos enteros en la universidad, ¿verdad? Que trabajan sobre la probabilidad, pero nosotros vamos a hablar como sobre los elementos básicos de qué es la probabilidad y vamos a hacer algunos ejercicios, algunos cálculos de experimentos o de eventos que se pueden calcular por medio de probabilidades. Así que vamos a empezar. Estamos en la semana 15. Como les decía, ya esta es la última semana de clases virtuales. Los temas que tenemos es, bueno, el azar, ¿verdad? Identificar la importancia del azar en los procesos de muestreo estadístico, identificar eventos para los cuales su probabilidad no puede ser determinada, utilizando el concepto clásico que también lo llamamos probabilidad laplaciana. Utilizar el concepto de frecuencia relativa como una aproximación al concepto de probabilidad cuando los eventos tienen un espacio muestral infinito o indeterminado. Identificar que las propiedades de las probabilidades que están vinculadas con un evento seguro, probable o imposible también son válidas para la definición frecuencial. Y además identificar que para un evento particular su frecuencia relativa de ocurrencia se aproxima hacia la probabilidad clásica conforme el número de observaciones aumenta. A eso es lo que nosotros le llamamos la ley de los grandes números. Y ahorita vamos a hacer un experimento con lanzar una moneda o con un dado. Vamos a intentar hacer un experimento ahí unas cuantas veces para ver si esta ley pues la podemos observar ya en un experimento real. Además dice resolver problemas vinculados con fenómenos aleatorios dentro del contexto estudiantil. Ahí tenemos los indicadores y recordemos que esta semana tenemos dos actividades en la plataforma. Tenemos una situación problema que es la final, ya no hay más situaciones problemas de un 4% y tenemos una práctica del 6%. Hay personas que me han preguntado que por qué esa práctica, ¿verdad? Al igual que todo el curso lectivo, siempre antes de un examen venía una práctica. Esto es porque cuando volvamos a la presencialidad, ¿verdad? Los exámenes son en físico, son exámenes individuales que tienen que resolver en 1 hora y 45 minutos, ahí en papel, ¿verdad? Entonces, la semana anterior al examen se hace una práctica, ¿verdad? Para que uno sepa qué es lo que va a entrar. Esas prácticas siempre tienen un valor de un 6% y pues la idea es que uno estudie, ¿verdad? Con eso y vaya mejor preparado para los exámenes. Obviamente, en esta situación en la que nos encontramos de la pandemia, pues las prácticas pierden un poco su objetivo inicial, pero siguen manteniendo su valor porcentual, entonces es importante resolverlas, ¿verdad? Luego también hay un video en el que se explica la ley de los grandes números. Ahí ustedes lo pueden observar. Hoy vamos a hacer un ejercicio sencillo acerca de eso para ejemplificar qué es la ley de los grandes números. Bueno, en el PDF que aparece con probabilidad viene como lo más importante de lo que nosotros vamos a estudiar esta semana acerca de este tema.
tenemos como primero, esto es un resumen, en antología viene todavía más explicado, si ustedes quieren ir a la antología pues pueden hacerlo ahí. Voy a sacarlo desde aquí el resumen porque me pareció que este resumen sí viene un poco más completo que los anteriores, entonces sí podemos estudiar desde aquí. Dice, muestras aleatorias. Como se dijo anteriormente, la muestra en un trabajo estadístico se utiliza cuando la población es muy grande como para estudiar a todos sus miembros, uno por uno. Entonces recordemos de lo que aprendimos de la semana pasada. Si yo quería hacer un estudio en Costa Rica para saber cuántos hijos tiene cada una de las personas, pues quizás es un poco difícil ir a preguntarle a todos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Uno saca una muestra, ¿verdad? Le pregunta a una cierta cantidad de personas de Alajuela, otra cierta cantidad de personas de Limón, otra cierta cantidad de personas de las diferentes provincias, y con eso pues saca una muestra, digámoslo así, que probablemente nos va a decir la realidad de las familias en Costa Rica. Entonces, cuando hablamos de muestra, siempre pues estamos hablando de una manera indirecta de una población, ¿verdad? Una población va a ser el total de los individuos y la muestra es pues la parte probablemente mucho más pequeña que yo tomé para poder hacer el estudio. Y aleatorias, esta palabra es importantísima, quiere decir que fueron escogidos al azar, ¿ok? Que fueron escogidos no de manera determinista. ¿Por qué aleatorias? Porque si yo busco las familias que solamente tienen 2 hijos, pues el estudio mío me va a dar que todo el mundo tiene 2 hijos. Entonces por ahí es importante hacerlo de manera aleatoria para que el estudio sea válido, o sea, sin saber la cantidad de hijos que tienen las personas, pues ir a preguntarles, por ejemplo, en ese caso. Entonces por eso tienen que ser muestras aleatorias. A eso se le va a llamar que es una muestra representativa de la población que se está estudiando. Entonces tenemos aquí algunos ejemplos. Dice, si en un grupo de estudio hay 8 miembros y se quiere saber cuál es su color favorito, entonces se les puede preguntar a todos. Ven que en este caso el estudio puede acceder a la población completa, porque ese estudio solamente se centra en estos 8 miembros, ¿verdad? Y como son 8, entonces yo le puedo ir a preguntar a cada uno de ellos cuál es su color favorito. Entonces en este caso la muestra va a ser igual a la población. O pues alguien podría decirme, bueno, no se tomó una muestra. Ok, está bien. No se tomó una muestra porque se accedió directamente a la población. Para estudiar la presencia de las caries, o de la caries, según entiendo es en singular, de la caries en los estudiantes de secundaria, sería necesario ubicar una muestra. Por ejemplo, estudiar a todos los estudiantes de un cantón o elegir un grupo en varios colegios para hacer el estudio de una forma más rápida. Este es un caso en el que la población es muy grande, ¿verdad? Queremos saber cuál es la presencia de caries en los estudiantes de secundaria del país, ¿verdad? De todos los estudiantes de secundaria del país. De ahí, si nos vamos a preguntarle uno por uno a todos los estudiantes de secundaria del país, pues se va a hacer un poco complicado. Bueno, un poco no, mucho, muy complicado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tomar una muestra. Pero esa muestra, ¿cómo tiene que ser? Una muestra representativa, por lo tanto tiene que ser una muestra al azar. Porque si de alguna manera yo sé quiénes tienen caries y quiénes no, y solamente le pregunto a los que sí tienen, o solamente le pregunto a los que no tienen, entonces ya mi estudio pues va a estar sesgado, va a ser un estudio que no tiene un valor real y que no se aproxima a lo que de verdad está pasando. Entonces por eso la muestra tiene que ser aleatoria, tomar al azar 5 estudiantes de cada grupo de un colegio. Por ejemplo, aquí en Palmares, que tenemos varios colegios, entonces venirse al colegio, qué sé yo, central, el colegio ahí bilingüe, y ahí tomarle de 5 a 10 estudiantes. Después ir a San Ramón y en el Julio Acosta de 5 a 10 estudiantes. Y allá en Naranjo ir a, qué sé yo, al colegio de allá del centro y preguntarle de 5 a 10 estudiantes. Pero al azar, ¿verdad? Tenemos otro ejemplo aquí. Cuando se hace una encuesta para saber cuál emisora de radio es la más escuchada, se escoge una parte de la población, o sea una muestra, y se le consulta por medio de una llamada telefónica. Las personas que reciben esa llamada son parte de la muestra. ¿Cómo vamos a escoger a las personas para ese estudio? Al azar, ¿verdad? Entonces tomamos el directorio y ahí cerrando los ojos o lo que sea, escogemos un número y a ese llamamos, ¿verdad? Entonces de manera al azar.
¿verdad? Eso es lo que nosotros conocemos como muestras aleatorias. Entonces dice acá, como comentario final, que el muestreo es la técnica utilizada para determinar la muestra. El muestreo es la forma en la que se determina la muestra a partir de una población. La forma más utilizada para tomar una muestra es la aleatoria, es decir, con ayuda del azar. Por ejemplo, elegir números telefónicos del directorio, sacar papeles con el nombre de las personas de una urna o escoger entre números de cédula, ¿verdad? Al azar. Como por ejemplo cuando los profesores a veces nos da y bueno, yo no lo practico tanto, pero algunos de los profesores cuando estaban en el colegio, y incluso en la universidad, pues le ponían un numerillo a uno. Yo siempre era como el 28, el 30, porque soy Vargas. Y entonces siempre tenían una bolsita ahí con números del 1 al 30 y entonces sacaban de la bolsita un número. Ahora sí, el que salía ahí era el que tenía que responder la pregunta que iba a hacer el profesor, ¿verdad? Entonces esa es una forma de sacar al azar, ¿verdad? No de manera determinista, sino al azar el estudiante que debía responder. Entonces vamos a hablar ahora de probabilidad. ¿Qué es la probabilidad? Bueno, vamos a decir que existen dos conceptos para la probabilidad. Tenemos la probabilidad clásica, que también se llama laplaciana, y tenemos la probabilidad frecuencial, que al final de cuentas son muy parecidas. Las diferencias entre una y otra son sutiles. ¿Ok? La probabilidad laplaciana o clásica, que es la probabilidad que más se utiliza cuando el espacio muestral es muy pequeño. ¿Ok? Cuando hay muy pocas probabilidades o muy pocos eventos posibles. ¿Ok? Entonces corresponde a dividir el total de eventos favorables por el total de eventos posibles. Por ejemplo, vamos a ver en cuáles casos se utiliza la probabilidad clásica. Al determinar la probabilidad de obtener escudo al lanzar una moneda, se tiene un total de dos eventos posibles. O sea, yo tengo una moneda y la moneda por un lado tiene ahí el escudo, ¿verdad? Y por el otro lado tiene la corona, que es lo que nosotros llamamos corona, es el numerillo, ¿verdad? Entonces escudo, corona. Tenemos escudo o corona. Solo hay dos posibilidades para ese estudio, ¿verdad? Lanzar una moneda, lo único que puede pasar es que me salga escudo o que me salga corona. Son las únicas dos posibilidades que hay. Entonces, el espacio muestral solamente tiene dos opciones. Ok, entonces como solamente tiene dos opciones, es donde nosotros decimos que la probabilidad clásica se adapta. ¿Por qué? Porque el espacio muestral nada más tiene poquitas posibilidades, poquitas opciones. Entonces ahí es donde vamos a utilizar probabilidad clásica. Entonces dice, sin embargo, solo se tiene un evento favorable, obtener escudo o en otro caso obtener la corona. ¿Qué quiero decir con evento favorable? Si queremos saber cuál es la probabilidad de obtener escudo, entonces es solamente una de las dos opciones. Si yo quiero saber cuál es la probabilidad de obtener escudo, de ahí solamente me va a salir un escudo. No hay varios escudos, solo hay uno. Entonces yo tengo un evento favorable. ¿Y cuántas posibilidades del total tengo del espacio muestral? Tengo dos. Entonces la forma en la que se va a calcular la probabilidad siempre va a ser la cantidad de eventos favorables dividido entre el total de eventos posibles. ¿Ok? Entonces en este caso sería 1 entre 2 y 1 entre 2 recuerden que es 0,5. Importantísimo aquí. Las probabilidades, nosotros estamos mal acostumbrados por la televisión a que la probabilidad diga hay un 35% de probabilidad de que llueva, de lluvia, ¿verdad? Esto es normal que nosotros lo veamos en la televisión, en los diferentes canales, tanto nacionales como internacionales. Pero lo real es que las probabilidades se trabajan no en porcentajes. Eso sería un porcentaje.
Luego después vamos a ver cuándo se puede utilizar porcentaje y cuándo no. Pero por ahora vamos a decir que las probabilidades siempre se van a trabajar en números, digámoslo así, brutos, que serían del 1 al 0 o del 0 al 1. Es decir, cuando hablamos de un 35% de probabilidades, realmente la probabilidad es de 0,35. ¿Ok? Con decimales entre 0 y 1. ¿Ok? Entonces esto es importantísimo porque nunca una probabilidad me tiene que dar más que 1. Lo más que me puede dar es 1 y es cuando estamos seguros de que algo va a pasar. Es un 100% de las posibilidades. O me puede dar lo menos 0 cuando es algo imposible que suceda. O sea, cuando definitivamente eso no puede pasar. ¿Ok? Entonces ahí va a ser un 0. Ahorita vamos a hablar de eventos posibles o probables, eventos seguros y eventos imposibles, que son justamente esos datos. Pero entonces, nunca pasemos las probabilidades a porcentajes. Eso no se va a utilizar ahora durante el curso. Vamos a ver un segundo ejemplo. Si tienen dudas me preguntan. No sé si voy muy rápido, pero si tienen dudas me preguntan. Dice, al determinar la probabilidad de obtener un número mayor que 4, ojo, un número más grande que 4, no puede ser 4, más grande que 4. A la hora de lanzar un dado, entonces, ¿cuál es la probabilidad de que yo al lanzar un dado obtenga un número más grande que 4? Entonces, yo lo que tengo que hacer para darme cuenta cuál es la probabilidad de eso, yo sé que un dado tiene 6 números, ¿verdad? El 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. ¿Ok? Entonces tiene un total de posibilidades de 6. Son 6 posibilidades las que hay a la hora de lanzar un dado. Pero yo quiero saber cuál es la probabilidad de obtener un número más grande que 4. ¿Y cuáles son los únicos dos números más grandes que 4 que tiene el dado? El 5 y el 6. Entonces, ¿cuántas posibilidades buenas o casos favorables hay en este experimento? Hay 2 casos favorables. ¿Ok? Es este. Entonces yo digo 2 de 6. 2 de 6, si yo lo divido en una calculadora, me da 0,33. Y ahí sigue 3, 3, 3, 3. Es un número racional pero infinito, ¿verdad? 0,33. Alguna gente dice que también es de un tercio, ¿verdad? Un tercio de las probabilidades, ¿verdad? Eso también estaría correcto, 0,33. Lo que no tenemos que hacer es pasarlo a porcentaje. Uno podría decir, es un 33%. Bueno, no, eso no lo vamos a utilizar así, ¿ok? 0,33 va a ser la probabilidad. ¿Ok? Y ahora vamos a ver un ejemplo de cuando se utiliza la probabilidad no clásica, sino la probabilidad frecuencial. Probabilidad frecuencial. Vamos a ver, aquí la diferencia es muy sutil, porque el procedimiento que vamos a utilizar es exactamente el mismo, dividir los casos favorables entre el total de los casos posibles, ¿verdad? La diferencia sutil está en que nosotros no conocemos el espacio muestral total. No lo conocemos, no podemos acceder a él. Es indeterminado o es infinito, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso del dado, yo sé que son 6 casos y ya. 6 posibilidades. En el caso de la moneda son 2 posibilidades y ya, ¿verdad? Las posibilidades de que una pareja tenga un hijo o una hija, digamos, suponiendo que está embarazada la esposa o la mujer, entonces la probabilidad es que, o sea, un hijo o una hija, son 2 posibilidades y ya, ¿verdad? Son 2 nada más. Pero vamos a ver casos en los que no sabemos cuántas posibilidades hay del total, no lo sabemos. Entonces lo que se hace es que se hace un estudio para tener, digámoslo así, un recurso estadístico en el que nosotros podamos hacer los cálculos, pero realmente el espacio muestral total no lo conocemos. Esa es la diferencia sutil entre la probabilidad frecuencial y la probabilidad laplaciana o clásica. Pero en la práctica, en los cálculos, vamos a hacer exactamente lo mismo. Entonces muchas veces uno ni distingue si está haciendo una probabilidad frecuencial o si está haciendo una probabilidad clásica.
El problema sería que nos pregunten qué tipo de probabilidad está calculando. Entonces ahí sí ya habría que uno decir, bueno, ¿se hizo un estudio o no se hizo un estudio? Si se hizo un estudio, entonces es frecuencial. Si no se hizo un estudio, ¿verdad? Entonces sería, o sea, si yo estoy accediendo al total de los casos probables, entonces estaría ante la probabilidad clásica. Vamos a ver, dice, la probabilidad frecuencial se utiliza cuando el espacio muestral es muy grande. En este tipo de casos se elige una muestra y la frecuencia relativa porcentual de los casos favorables. De esta muestra se utilizan como la probabilidad dada. Aunque acá habla de relativa porcentual, lo real es que nosotros vamos a utilizar nada más la relativa, frecuencia relativa, no la vamos a pasar a porcentajes. Entonces vamos a ver el ejemplo. Dice, una fábrica de llantas en Costa Rica produce como promedio diario 11.000 llantas. Entonces alrededor de 11.000 llantas al día. Nosotros lo vamos a tomar como dato real, 11.000. ¿Ok? En el departamento de control de calidad realizan un muestreo de lotes. De los lotes producidos para determinar los defectos. Aquí va separado. Según algunos registros, tomando en cuenta 33.000 llantas de 3 días diferentes, se dieron los siguientes resultados y se obtuvieron las llantas con los siguientes defectos. Entonces, número 1, defecto de separación de banda rodadora. Hubo 207 llantas que presentaron ese defecto. Segundo defecto, bombas o erupciones en la llanta. 170 llantas presentaron eso. Tercer defecto, pérdida de presión. 130 llantas presentaron pérdida de presión. Otros, que son varios defectos, ¿verdad? Y que se resumieron en uno solo, 142 llantas presentaron ese defecto, para un total de 649 llantas con defectos, ¿verdad? De las 33.000 llantas que se estudiaron, ¿verdad? 649 se encontraron con defectos. Entonces, dice la primera pregunta. Determine cuál es la probabilidad de que una llanta presente como defecto la existencia de erupciones. Esta pregunta yo la corregiría porque está un poco ambigua con respecto a la respuesta que nos quieren dar. Aquí le hace falta, como introducción antes de la pregunta es, de las llantas defectuosas, ahora sí, de las llantas defectuosas, ¿cuáles son las llantas defectuosas? 649. ¿Cuál es la probabilidad de que una llanta presente como defecto la existencia de erupciones? ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Me fijo en los casos favorables de existencia de erupciones. Entonces, existencia de erupciones es el de este defecto, el segundo. Hay 170 llantas que presentan existencia de bombas o erupciones. Y la pregunta aquí me restringe el espacio muestral. Me dice, de las llantas defectuosas. Ok, entonces yo digo, 170 llantas de las llantas defectuosas, o sea, de las 649, son las que tienen bombas o erupciones. Entonces me vengo acá para la calculadora y pongo 170 dividido entre 649. Recuerden que lo puedo poner así, como división, o lo puedo poner como fracción, es lo mismo, una fracción siempre es una división. Y me da 0,26. 0,26. Quiere decir que hay un 0,26 de probabilidades de que una de las llantas defectuosas presente bombas o erupciones. Eso es todo lo que nosotros tenemos que hacer. Ven que la forma de calcularlo es lo mismo. Agarro la cantidad de valores favorables y lo divido entre el total que se me está dando. ¿Ok? Aquí tenemos el cálculo y vea que se deja en decimales, no se pasa porcentual.
Para la vida cotidiana, si ustedes están hablando sobre algún experimento o algo con alguien, está bien que digan un 26%, la verdad es que está bien. O sea, no es que están cometiendo un pecado. O sea, pasar esto a porcentual en la vida cotidiana y decir, un 26% de las llantas defectuosas tiene bombas o erupciones. Está bien, no hay problema. Pero para este curso, para los cálculos de este curso, siempre lo vamos a dejar en decimales. ¿Ok? Incluso cuando lleguen a la universidad, si llevan algún curso de estadística y probabilidad, se les va a pedir que lo dejen en decimales. ¿Ok? Segunda pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que una llanta en perfecto estado presente pérdida de presión? Bueno, aquí también hay un defecto en la pregunta. Yo siento que aquí faltó como más mejorar la redacción. Porque si a mí me dicen que cuál es la probabilidad de que una llanta en perfecto estado presente pérdida de presión, pues yo diría que ninguna. Porque si la llanta está en perfecto estado, entonces la llanta no va a presentar pérdida de presión. ¿Ok? Creo que ahí esta parte sale sobrando. Aquí lo que ellos realmente quisieron decir es cuál es la probabilidad de que una llanta de las 33.000 estudiadas, ¿verdad? El total grandote, cuál es la probabilidad de que una llanta de esas, de las 33.000, presente pérdida de presión. Entonces ahora yo sí me vengo acá y digo, bueno, pérdida de presión. De pérdida de presión hay 130. Y estoy haciendo ese estudio sobre las 33.000. Ok, entonces yo me vengo acá y hago la división. 130 dividido entre 33.000. Las preguntas, esta antología ya tiene varios años, entonces se ha ido corrigiendo por lo menos lo que es los exámenes, ¿verdad? Las preguntas de exámenes y trabajos. Entonces ahí ustedes ya no van a encontrar este tipo de preguntas de mala redacción. Bueno, aquí me está dando 0,003. ¿Verdad? Ahí ya van a venir bien especificadas, como ahora lo que yo les estoy diciendo. ¿Cuál es la probabilidad de que una llanta de esas 33.000 o la del lote de los 3 días o algún tipo de sinónimo, ¿verdad? Presente pérdida de presión? Entonces ya uno entiende que es con respecto a las 33.000. Nos da 0,003, ¿verdad? Entonces eso quiere decir que es muy poco probable que uno encuentre pérdida de presión en una de esas llantas, ¿verdad? Para la gente de control de calidad, pues podrían estar contentos porque es muy poca la probabilidad de que una llanta falle por pérdida de presión, aunque son 130 en total, ¿verdad? De 33.000 es muy poquito, son apenas 0,003. Número 3. ¿Cuál es la probabilidad de que una llanta presente algún defecto? ¿Verdad? Entonces ahora aquí en donde me ubico yo. Esto me tengo que ubicar en las 33.000, ¿verdad? Aunque no lo sugiere directamente la pregunta, pues se nos da a entender, porque no me puedo ubicar en las 669, porque si me ubico en las 669, todas están defectuosas. Entonces diría que encuentro un 100% de probabilidades de que estén defectuosas, y no es la idea. Entonces aquí dice, ¿cuál es la probabilidad de que una llanta de estas 33.000 presente algún defecto? Entonces yo digo, en total me encontré 649 que tenían defecto. De las 33.000. Entonces, ¿qué hago yo? Bueno, vengo y hago la división. 649 dividido entre 33.000. Recuerden que el total siempre va abajo. Me da 0,019. ¿Verdad? Entonces es una probabilidad muy baja. Aquí está. Yo escogería dos números diferentes de 0, ¿verdad? Dos dígitos diferentes de 0. Aquí usaron 3. Pero para mí, con que hubiera puesto 0,019 está correcto. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Continuamos entonces. Si tienen dudas me dicen. Esto, digamos, al principio lo que cuesta es ubicarse en cuál total tengo que hacerlo, ¿verdad? Pero como les digo, esas preguntas pues vienen un poco mal redactadas porque generalmente ya de una vez aparece
el total que tenemos que utilizar. Ahora vamos a recordar, porque esto se supone que ustedes lo conocen desde el semestre pasado o desde el curso pasado cuando hayan llevado octavo de matemáticas, pero igual lo vamos a repasar. Vamos a ver los tipos de eventos que hay. ¿Ok? Vamos a decir que existen tres tipos de eventos. Evento seguro. ¿Ok? Un evento seguro es aquel cuya probabilidad de ocurrencia es igual a 1. O sea, hay un 100% de probabilidad de que eso va a pasar. Sin importar cualquier otra cosa que lo pueda afectar, siempre va a pasar eso. Por ejemplo, si yo me tiro a una piscina que tiene agua, es 100% probable que me va a mojar. O sea, no hay quite, me voy a mojar. Me tiré ahí, me va a mojar. ¿Ok? Entonces eso es un evento seguro. Es completamente seguro que eso va a pasar. Cuando yo estoy ante un evento seguro, entonces voy a decir que la probabilidad de ese evento, llamémosle a ese evento A, entonces la probabilidad de ese evento es 1. ¿Ok? Evento probable. ¿Ok? Un evento probable o posible, también en algunos lados aparece como posible. Un evento probable o posible es aquel que puede suceder. No es que va a suceder de fijo, no, puede suceder. Por ejemplo, que yo lance un dado y que me salga un 3. De ahí sí, puede pasar. Puede que no, pero puede que sí. Entonces esos se llaman eventos posibles o eventos probables. Pueden suceder. No es que sea seguro que va a pasar, pero pueden suceder. Un evento imposible es algo que de fijo no va a suceder. Por más que usted le dé vuelta al asunto, eso no va a pasar. ¿Ok? A esos eventos se les dice que la probabilidad del evento, diciendo que A es el evento, la probabilidad es 0, cuando de fijo no va a pasar. Por ejemplo, que yo agarre un dado, lo lance y me salga un 8. Eso no puede pasar. ¿Por qué? Porque los dados solamente van del 1 al 6. Un dado normal, ¿verdad? Entonces, del 1 al 6. No puede pasar que me salga un 8, que me salga un 10. ¿Verdad? Eso no puede pasar. Es un evento imposible. Eso no puede pasar. Por ejemplo, que yo lance una moneda y no me salga nada. ¿Verdad? Eso no puede pasar. En condiciones normales eso no va a pasar. Yo lanzo la moneda y me sale o cara o me sale o cruz, ¿verdad? Como hablan en la televisión. O aquí en Costa Rica me sale escudo, me sale corona. ¿Ok? Entonces eso se llama un evento imposible. Entonces tenemos esos tres tipos de eventos. Evento seguro, que es el que de fijo va a pasar, que es cuando hablamos de un 100% de probabilidades de que pasen, ¿verdad? No lo vamos a pasar a porcentaje, pero para hablarlo así coloquialmente. Evento probable son los que me van entre 0 y 1, ¿verdad? Me puede dar 0,1, 0,2, 0,3, 0,5, 0,7. Nunca me va a dar ni 0 ni 1, ¿verdad? 0 sería imposible y 1 sería probable. Entonces sería seguro, perdón. Los probables me van a dar mayor que 0, pero menores que 1. ¿Ok? Vamos a ver otro ejemplo aquí de probabilidades frecuenciales. Nosotros la mayoría de los ejercicios los vamos a hacer con probabilidades frecuenciales. ¿Cómo sé yo que es frecuencial? Porque se hizo un estudio con una muestra. Entonces los estudios con muestra son probabilidades frecuenciales. Para la hora del cálculo se hacen igual las clásicas que las frecuenciales, pero la diferencia es la forma en la que se accedió a los datos. Entonces dice, una empresa de vehículos de Costa Rica desea realizar un estudio con respecto al grado de conformidad que tienen sus clientes de acuerdo con su género luego de 6 meses de tener el vehículo, para tomar medidas que se acerquen más a los clientes o que acerquen más a los clientes a la compañía. Los resultados, luego de entrevistar por teléfono a 2.540 clientes, fueron los siguientes. Aquí se separan dos, hombres y mujeres. Hombres que estaban muy conformes, 288, y mujeres que estaban muy conformes, 658. Hombres que estaban conformes, 320, y mujeres, 422. Hombres que estaban poco conformes, 256, y mujeres, 225. Hombres que estaban nada conformes o disconformes,
156 y mujeres 215. Para un total de 1020 hombres entrevistados y 1520 mujeres entrevistadas, con un gran total de 2540 personas entre hombres y mujeres que se les preguntó. Ahora, aquí tengo subtotales que son importantes analizar. De todos los 2540, 946 personas estuvieron muy conformes entre hombres y mujeres. 742 personas estuvieron conformes entre hombres y mujeres. Poco conformes estuvieron 481 entre hombres y mujeres. Y 371 estuvieron nada conformes. Estos son subtotales que son importantes de analizar luego cuando nos hagan las preguntas. Pero aquí nos pueden preguntar un montón de cosas, pero vamos a analizar estas preguntas que nos hacen acá. Para cada uno de los siguientes eventos determine la probabilidad e indique su tipo. Dice que un cliente entrevistado sea hombre o mujer. ¿Cuál es la probabilidad? Si yo saco alguno de esos que entrevistaron ahí, ¿cuál es la probabilidad de que sea un hombre o que sea una mujer? ¿Quién me puede decir? ¿Cuál es la probabilidad de que sea un hombre o de que sea una mujer? ¿0,40? ¿Alguna otra opinión? 0,5. Bueno, esas dos opiniones me parecen que tienen más o menos la misma idea. ¿Alguna otra opinión? Vamos a ver. El 0,40 creo que lo hicimos de la siguiente manera. 1020 dividido entre el total, que son 2540, creo, vamos a ver. Y aquí me da 0,40, ¿ok? No es la pregunta, o sea, no es la respuesta a la pregunta que estamos haciendo, pero sí nos va a servir ahorita. Ahorita vamos a analizar esa respuesta porque está interesante. Aquí la probabilidad es más sencilla de lo que ustedes creen. ¿Por qué? Porque lo que me está diciendo es, digamos que yo meto todos los nombres de las personas que entrevisté en una bolsita y meto la mano y saco un papelito con el nombre de una de esas personas. ¿Cuál es la probabilidad de que sea una mujer o que sea un hombre? De 100%. ¿Por qué? Es una probabilidad segura. La probabilidad de este evento va a ser de 1. ¿Por qué? Porque o es hombre o es mujer. No hay otra posibilidad. No me va a salir un perro, no me va a salir un gato, no me va a salir una piña. Me va a salir o un hombre o una mujer. Entonces aquí en este caso, la probabilidad lo que me dice es, ¿cuál es la probabilidad de que a la hora que yo saco una de esas personas sea hombre o mujer? ¿De sí? O es hombre o es mujer, ¿verdad? Entonces la probabilidad es de un 100%, ¿verdad? Ahí la pregunta, la respuesta es muy sencilla, pero la pregunta es un poco como enredadilla, como que lo quiere a uno engañar, ¿verdad? Ahora voy a analizar la pregunta del 0,40, la respuesta, perdón, del 0,40. Esa me gustó. Porque si yo hago la pregunta acá, ¿cuál es la probabilidad que el cliente sea hombre? ¿Cuál es la probabilidad de que el cliente sea hombre? Entonces ahora sí, ¿cuántos hombres hubo en el estudio? Hubo 1020. ¿Y cuál es el total de la gente que estudié? 2540. Entonces 1020 entre 2540 me da 0,40. Entonces quiere decir que hay un 40% o un 0,40 de probabilidad de que a la hora que yo saco uno de los entrevistados me salga un hombre. Entonces la probabilidad de que sea hombre es de 0,40. ¿Ok? Entonces
Esa respuesta del 0,40 es para cuando me pregunten cuál es la probabilidad de que sea hombre. Y de una vez hagamos cuál es la probabilidad de que sea mujer. Háganlo ustedes ahí. ¿Cuánto les daría de que sea mujer? ¿Cuánto les dio? ¿Alguien lo calculó? 0,59, profe, me dio a mí. Ok, muy bien. Es correcto ese dato. ¿Qué es lo que hago? Tomo el total de mujeres que hay, que son 1520, y lo divido entre el total de personas que hay, que son 2540. Entonces, 1520 dividido entre 2540 da como resultado 0,59. 0,59, esa va a ser la probabilidad de que sea mujer. ¿Ok? Entonces vamos ahora a analizar la pregunta 2 y 3. Que la persona entrevistada no haya comprado un vehículo en la empresa. Vamos a releer nuevamente lo que dice. Dice que se desea realizar un estudio con respecto al grado de conformidad que tienen sus clientes. Okay, el estudio está basado en sus clientes. Para que sean clientes es personas que han comprado vehículos ahí. Entonces, ¿cuál es la probabilidad que si yo agarro de la bolsita ahí, que tiene todos los nombres, y saco un papelito, me salga una persona que no haya comprado un vehículo en esa empresa? ¿Cuál sería la probabilidad? Sin hacer cálculos. Cero, correcto. Es un evento imposible. No puede pasar. ¿Por qué? Porque el estudio lo hicieron solamente con personas que habían comprado vehículos en su empresa. Entonces es imposible que me salga alguien que no haya comprado vehículo, ¿verdad? Ya sería un error del estudio o lo que sea, pero eso es imposible para ese estudio. ¿Ok? Entonces aquí la probabilidad es cero. Es un evento imposible. Y el anterior era un evento seguro. Y ahora vamos a ver la tercera, que dice que un cliente se sienta poco conforme con el vehículo adquirido. Esta pregunta está lindísima. Que un cliente se sienta poco conforme. Entonces yo me ubico en la parte de poco conforme. Ahí está. Y entonces digo, ¿cuál de los tres números agarro? Agarro hombres, agarro mujeres o agarro el total de los poco conformes. Bueno, tengo que fijarme en la pregunta. Si la pregunta dijera, ¿cuántas mujeres se sienten poco conformes? Entonces agarraría solamente las mujeres. Si la pregunta dijera, ¿cuántos hombres se sienten poco conformes? Entonces agarro el dato de los hombres. Pero en este caso no hace diferencia entre hombres y mujeres. Nada más dice que un cliente, no indica si es hombre o es mujer, se sienta poco conforme con el vehículo adquirido. Entonces yo que tengo que agarrar el total de los poco conformes, porque no hay diferencia, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago? 481 entre el total de los entrevistados, que es 2540, y en este caso me daría 481 dividido entre 2540 es igual a 0,18. Entonces, insisto, coloquialmente hablando diríamos un 18% de los compradores, que no es poquito, ¿verdad? Un 18% es bastante, están poco conformes. Entonces la empresa tiene que ver qué hace, ¿verdad? Porque si yo le sumo además los que no están nada conformes, o sea, los que están nada conformes, también se asemeja ahí, debe ser un 16, un 15% más. Entonces esa empresa tiene que ver qué hace, porque la gente no está muy conforme con lo que está con lo que está vendiendo. ¿Ok? Entonces así es como se analizan
ese tipo de situaciones, ahí podríamos preguntar mucho más situaciones. Por ejemplo, podríamos preguntar que cuántas mujeres en ese estudio se sienten muy conformes con la compra del vehículo que hicieron. Entonces, yo tomo el total de las mujeres que están muy conformes y lo divido entre el total de personas entrevistadas. Entonces, ¿cuántas mujeres están muy conformes según el estudio? Según el total del estudio. Entonces, 658 dividido entre 2540 para un total de un 25%, un 0,25 de probabilidad de las mujeres están muy conformes con el estudio. Ahora, la pregunta podría variar un poco y hacer que los totales cambien de cierta manera. Por ejemplo, la pregunta podría venir redactada de la siguiente manera: de las mujeres entrevistadas, ¿cuántas se sienten conformes con la compra del vehículo? ¿Verdad? Ya para hacerlo por género, ¿verdad? Entonces, de las mujeres entrevistadas, ¿cuántas mujeres entrevistaron? 1520. Entonces quiere decir que ahora mi total va a ser de 1520. Y la pregunta era, ¿cuántas se sienten conformes o cuál es la probabilidad de que una mujer se sienta conforme con la compra del vehículo? Conforme 422. Ven, entonces el total normalmente vamos a utilizar el gran total, ¿verdad? En algunos lados sale como gran total. Muchas veces vamos a utilizar el gran total. Pero hay formas de redactar la pregunta en la que nos tenemos que enfocar en los subtotales, ¿verdad? Una de esas sería, por ejemplo, así: de las mujeres. Entonces yo ya sé que tengo que enfocarme en el subtotal de las mujeres. Otra forma podría ser: de las personas que están nada conformes, ¿cuál es la probabilidad de que sea hombre? Entonces de las personas que están nada conformes. O sea, yo me tengo que enfocar solamente en las personas que están nada conformes, que son 371. Entonces ahí la probabilidad sería sobre el total de 371, ¿cuál es la probabilidad de que sea hombre? Y hombre son 156. Okay, entonces hay que tener ese cuidado. Lo normal es que trabajemos sobre el gran total, pero la redacción de la pregunta puede hacerme variar cuál es el dato que voy a tener que poner debajo de la edición. Bueno, continuemos. Ley de los grandes números. Si ustedes vieron en la plataforma, ahí viene un video acerca de esto, ¿verdad? Y vamos a hacer un ejercicio aquí, así sacar unos 5 minutitos para hacer un lanzamiento de escudo corona o aquí aparece como cara o cruz. Esta animación no es demasiado buena, pero vamos a hacerlo. Aquí hasta aparecen anuncios. Me disculpo si sale algún anuncio ofensivo, espero que no. Entonces ahí tenemos la moneda, aquí abajo está la moneda y vamos a lanzarla. Entonces vamos a poner aquí, por un lado, cuántas veces sale cara. Y cuántas veces sale cruz. Vamos a hacerlo 10 veces. Ok, vamos a hacerlo 10 veces para que no nos quite demasiado el tiempo. Ya se me perdió estoy en esta. Ok, entonces yo le doy aquí. Este es el primer lanzamiento que vamos a hacer. Le damos lanzar. Y aparece cruz. Ha salido cruz, ve aquí lo indica. Ha salido cruz. Entonces llevamos una para cruz. Vamos a lanzarlo de nuevo. Vamos a volver a lanzar. Y aparece cara. Entonces llevamos uno para cara. Ahora otra vez. Vamos a lanzarlo aquí. Y salió cruz. Otro para cruz. Hagamos con palitos. Otro para cruz. Vamos a lanzarlo nuevamente. Y aparece nuevamente cruz. Vamos a lanzarlo otra vez.
Vamos a hacerlo 10 veces, llevamos 4. Ahora es cara. Llevamos 5. Ahora salió cruz. Ahora otra vez vamos a lanzarlo, llevamos 6. Otra vez cruz. Esto lo pueden intentar hacer ustedes con monedas en su casa. Salió nuevamente cruz. Y vamos a lanzarlo otra vez. Salió cruz. Este programa está como malo. Llevamos 3, 6, 7. Me falta una nada más. Ahí anda mi hijo haciendo bulla. Y no le di. Ah, no, fue que yo me embarqué aquí. Bueno, no importa, para el ejercicio está parecido. Y sale nuevamente cara. Bueno, entonces tuvimos de 10 veces, 3 salió cara y 7 salió cruz. ¿Ok? Entonces vamos a analizar qué es lo que dice la ley de los grandes números. ¿Ok? La ley de los grandes números dice que en una forma teórica yo tengo 1 de 2 de que me salga cara, que sería 0,5%, o 0,5, perdón. Y tengo 1 de 2 de que me salga cruz, lo que nosotros conocemos como escudo o corona, o sea, un 5% también. Un 5% no, perdón. Un 50% o un 0,5 de probabilidad. La ley de los grandes números dice que si yo hago este experimento muchas veces, por ejemplo aquí lo hicimos 10 veces y obtuvimos los siguientes resultados. 3 de 10 fueron cara y 7 de 10 fueron cruz. 3 de 10 es 0,3 y 7 de 10 es 0,7. ¿Ok? Entonces la ley de los grandes números lo que dice es que si yo sigo repitiendo este ejercicio muchas veces, pero muchas, por eso se llama grandes números, no 10 veces como lo acabamos de hacer nosotros, sino muchas veces, digamos unas 1000, resulta que los resultados se van a ir pareciendo cada vez más a sus probabilidades teóricas. ¿Ok? Mientras más repitamos, más repitamos el ejercicio, los resultados se van a ir pareciendo cada vez más a sus resultados o sus probabilidades teóricas. Es decir, digamos si lo hacemos 100 veces, podría ser que ya aquí obtengamos un 0,41 y que por aquí vayamos en un 0,59. Y luego si lo hacemos 1000 veces, puede ser que aquí ya vayamos por 0,45 y aquí por 0,55. Y así sucesivamente. Y mientras más grande sea la cantidad de repeticiones que lo hagamos, más se va a ir pareciendo a sus probabilidades clásicas o probabilidades laplacianas. ¿Ok? Entonces, cuando les pregunten a ustedes qué es la ley de los grandes números, pues ustedes pueden recordar este ejercicio que nosotros acabamos de hacer. La idea es que mientras más repeticiones haga yo de un experimento, mientras más grande sea la cantidad de repeticiones, más parecidas van a ser las probabilidades obtenidas con respecto a las probabilidades clásicas o laplacianas. Entonces vamos a ver ahí en el resumen qué es lo que nos indica acerca de eso. Entonces dice, esta ley indica que al aumentar la cantidad de veces que se realiza un experimento, la probabilidad frecuencial de los eventos tiende a acercarse a la probabilidad clásica o laplaciana, ¿verdad? Que es lo que yo les estaba intentando explicar. Por ejemplo, al lanzar una moneda al aire y anotar si se obtuvo escudo o corona, en cada lanzamiento se obtuvo el siguiente resultado. Por ejemplo, digamos que lo hicieron 60 veces.
se obtuvo 28 veces escudo y 32 veces corona para unas probabilidades frecuenciales de 0,46 y 0,53. Después de haberlo hecho 100 veces, se obtuvo 47 escudo y 53 corona para un total de 0,47 y 0,53. Pero ya se hizo 400 veces el lanzamiento, entonces se obtuvo 195 veces escudo y 205 corona para una probabilidad de 0,48 y 0,41 51 respectivamente. Pero vean, después de 1000 tenemos unas probabilidades de 0,49 y 0,50, que se parece muchísimo a la probabilidad clásica o laplaciana, porque la clásica y la laplaciana es de 0,5. ¿Ok? Entonces eso es lo que nos habla la ley de los grandes números. ¿Para qué sirve esto? ¿Cuál es la idea detrás de esta ley? La idea es que cuando yo quiera hacer un estudio para saber con certeza, ¿verdad?, las probabilidades, para que esas probabilidades se acerquen más a la realidad, más a la verdad, entonces más veces debo hacer yo el experimento, ¿verdad? Por ejemplo, si uno hiciera lo contrario y lanza un dado nada más 2 veces, ¿verdad? La primera vez puede ser que me salió el 6 y la segunda vez puede ser que me salió el 5. Entonces uno diría, no, entonces en el dado casi siempre salen números grandes, si uno la hizo 2 veces nada más. Así estaría mal el estudio, ¿verdad? Yo no puedo hacer un estudio nada más lanzando 2 veces un dado si quiero saber cuál es la cara que más sale. De hecho, si yo comienzo a hacerlo muchas veces, voy a obtener lo siguiente. Voy a tener algo muy parecido al siguiente. 1 entre 6 es 0,16. Entonces, después de hacerlo muchas veces, digamos 1000, 2000 o más veces, voy a obtener que cada vez más las probabilidades de cada uno va a ser de un 0,16, que sería la probabilidad clásica o laplaciana. Esto sirve por aquello de que si ustedes en algún momento están trabajando en alguna empresa que se quiere investigar algún fenómeno en especial, pues la idea va a ser investigar ese fenómeno haciendo una repetición sistemática de los experimentos, ¿verdad? No pueden quedarse uno con hacer 2 pruebas. Yo sé que a la hora de hablar un dado o una moneda, pues creo que uno lo tiene claro, pero si por ejemplo una empresa está probando un nuevo elemento electrónico, digámoslo así, en alguno de sus equipos, ¿verdad? Que ellos están vendiendo televisores y quieren cambiar la fuente de poder y están haciendo unas pruebas ahí con los equipos, las pruebas no la pueden hacer en 10 nada más, porque puede ser que esos 10 hayan salido todos defectuosos, o puede ser que esos 10 todos hayan salido correctos, ¿verdad? Entonces 10 veces es muy poco. Hay que repetir y repetir los estudios la mayor cantidad de veces posible. De eso es que nos habla la ley de los grandes números. ¿Ok? Entonces ahí eso es lo que nos explica esa ley, ¿verdad? Entonces ya para ir terminando, algo se me está quedando aquí. Para ir terminando, vamos a analizar este ejemplo que viene ahí. Pero algo se me está quedando que yo les tenía que decir. Bueno, ahorita me acuerdo. Dice, otro ejemplo corresponde a resolver la siguiente situación. Un grupo de estudiantes afirma que el candidato A obtendrá cerca de un 60% de los votos en las próximas elecciones. Para probarlo, cada uno realizó una encuesta a diferente cantidad de personas preguntando por quién votaría. Luego presentaron los datos en una tabla. Entonces vean qué interesante. Una de las personas entrevistó nada más a 100 y obtuvo que 56 personas votarían por ese candidato. Entonces uno necesita saber aquí, en ese caso, cuál sería la probabilidad de que votaran por ese candidato. Entonces uno hace 56 dividido entre 100. En este caso me da 0,56.
Ya se perdió. 0,56. ¿Qué se hizo la calculadora? Ahí está. Ahora, otra persona encuestó a 150 personas. Entonces, 89 dividido entre 150 da 0,59. Otra persona entrevistó a 200. 123 dividido entre 200. 0,61. Otro de los estudiantes entrevistó a 250 personas obteniendo 142 votos a favor del candidato A entre 250 personas, que sería 0,56. Y por último, otro entrevistó a 300 personas donde 178 dijeron que votarían por ese candidato A y se obtuvo un 0,59. Entonces, ¿qué es lo que se quiere establecer con este estudio? Bueno, aquí los datos no son concluyentes, ¿verdad? Porque aquí varía o diverge entre el 0,56 al 0,59. Pero sí puede tener uno pues una idea de que van a estar ahí entre 59, entre 56 y 60, ¿verdad? Hay un margen de error ahí de 4, ¿verdad? Puede ser de 56 a 60 las probabilidades de que la gente vote o intención de voto por ese candidato. Lo importante acá es que mientras más personas se encuesten, mientras más cantidad de personas se encuesten, más cerca vamos a estar de la realidad, y de eso es lo que nos habla la ley de los grandes números. Mientras más personas sean las que se encuestan, más cerca de la probabilidad real vamos a estar. ¿Ok? Entonces de eso es que trata la ley de los grandes números. ¿Ok? Entonces aquí, según lo que nos habla el resumen, dice que de acuerdo a las frecuencias relativas calculadas, la respuesta sería que sí es posible concluir que el candidato obtendría cerca de un 60% de los votos, ¿verdad? Cerca, hablamos de cerca de ahí, de un 56 a un 60, podría ser 59, podría ser 58. Pues cada vez la frecuencia relativa es más cercana a 0,60, que sería la probabilidad correspondiente a un 60%. ¿Ok? Entonces, básicamente eso es lo que tenemos para el día de hoy. No sé si alguien tiene alguna duda con respecto a lo que hemos hablado. Sí les recomiendo, chicos, que estudien ahí en la antología. Voy a cerrar aquí un poco la puerta porque hay una huella ahí afuera. Sí les recomiendo que revisen la antología porque vienen muchos más de estos ejercicios explicados, ¿verdad? Que los analicen, que los revisen, para que entiendan cuándo vamos a hablar o vamos a trabajar sobre el total de las personas o sobre alguno de los subtotales. ¿Alguna duda, algún comentario aquí hasta el momento?